gustaría antes que nada hacer una breve introducción de lo que es Hidroconta para quien no nos conozca todavía. Hidroconta es una empresa que se dedica a todo lo relacionado, a todos los productos relacionados con la gestión del agua tanto para riego como para agua potable. Tenemos 40 años de experiencia en el sector y, como veis en el mapa, tenemos presencia prácticamente internacional. Tenemos 5 grandes áreas de negocio. La primera, contadores de agua, como digo, tanto para riego como para agua potable, de todos los calibres y de prácticamente todas las tecnologías, chorro único, múltiple, ultrasónico, electromagnético, Wallman, etcétera. Válvulas hidráulicas, sistema de control remoto, que es de lo que vamos a hablar aquí, accesorios como pilotos o ventosas y, por último, proyectos llave en mano. Y cuando digo llave en mano me refiero a desde el suministro y la instalación de los componentes hidráulicos, es decir, de esas válvulas, de sus contadores, etcétera, hasta el suministro y puesta en marcha de los sistemas de telelectura y de telecontrol que vamos a ver. Aquí podemos ver, en la imagen un cabezal de riego implementado con nuestros productos, instalado por nosotros. Como digo, nos dedicamos tanto al agua de riego como al agua urbana. Cada uno son proyectos similares en cuanto a despliegue, pero cada uno, desde el punto de vista de conectividad, tiene sus retos particulares. Esto es, para agua de riego tenemos distancias de comunicaciones muy largas, con lo que eso conlleva para el tema de enviar comunicaciones, pero a cambio tenemos visiones de antena prácticamente diáfanas, es decir, tenemos visión de antenas prácticamente perfecta. Mientras que para proyectos de agua urbana, desde el punto de vista de conectividad, pasa un poco lo contrario. Lo que tenemos es muy mala visión de antena porque tenemos edificios, porque tenemos árboles, porque tenemos mobiliario urbano, mientras que la concentración de puntos de control es mucho mayor, lo cual pues facilita en cierta manera la comunicación de esos puntos. Aquí vemos un pequeño gráfico de todo lo que hacemos desde el lado de conectividad, de la lectura y telecontrol de los equipos. Tenemos de un lado, el sistema IRIS, que utilizamos tanto para riego como agua potable. Es un sistema de telelectura de contadores. Es compatible no solo con los contadores de nuestra marca, sino con cualquier contador de cualquier marca a través de su entrada para emisor de pulsos. Luego tenemos el sistema de Meter, que es un sistema de telecontrol que, además de la telelectura de los contadores, nos permite operar elementos de control, por ejemplo, las válvulas. Y todos esos datos que recogemos los enviamos a nuestro sistema, a nuestros servidores, que se llama Demeter también, desde donde están accesibles por tiempo ilimitado para nuestros clientes, bien a través de nuestra web o bien a través de las apps, tanto de riego como de agua potable, que están disponibles tanto para Android como para iOS. Una tercera cosa es, tenemos implementado una API. ¿Una API qué es? Una API es un sistema que facilita el poder extraer los datos almacenados en nuestro servidor y poder usarlos en aplicaciones de terceros. De manera que nuestros clientes pueden elegir el visualizar los datos a través de nuestra plataforma y de nuestras apps, o poder utilizar su propia plataforma, ¿vale? Bueno, ahora hablaremos un poco después, pero existe una tercera opción todavía, y es que enviar los datos directamente a un servidor, al servidor que nos indiquen nuestros clientes, sin que pasen por nuestro servidor, por nuestras bases de datos. Lo cual, pues, dota al sistema de total flexibilidad desde el punto de vista de cómo se accede a los datos también. Si hablamos de conectividad propiamente dicha y qué es necesario para conseguir conectividad en un proyecto de telelectura y telecontrol, lo primero que tenemos que decir o lo primero que tenemos que diferenciar es entre cobertura y conectividad. No es lo mismo aunque lo parezca. Voy a dar una definición un poco de mi cosecha, ¿no? No es una definición científica, pero para mí la conectividad es la capacidad que tiene un dispositivo de telelectura, de telecontrol, de poder comunicarse. Mientras que la cobertura es distinta. La cobertura es si recibe o no señal del operador, del concentrador o del gateway. De manera que para tener conectividad necesitamos sí o sí cobertura,
pero el hecho de que tengamos cobertura no implica necesariamente que el dispositivo pueda comunicar. Y voy a explicar por qué. Para tener conectividad, lo primero que tenemos que ver, como he dicho, es señal, es decir, es cobertura, bien de operador, bien de... Y cuando digo de operador me refiero a un operador de telefonía, un operador que despliega LoRaWAN, como en el caso de Alex, el anterior ponente. Es decir, necesitamos señal en el punto que vamos a telecontrolar. ¿Cómo sabemos si tenemos esa señal disponible? Pues nosotros seguimos el siguiente proceso. Lo primero es hacer un estudio de coberturas. Y aquí veis unas capturas que he sacado de un informe de uno de los proyectos que voy a presentar ahora después, uno de los ejemplos, en el que situamos los puntos geográficos exactos donde se van a ubicar los contadores que tenemos que telecontrolar, indicamos el tipo de tecnología que pretendemos utilizar y la potencia de transmisión-recepción que tenemos, y obtenemos un mapa de calor, que es lo que vemos ahí, que nos dicen pues si existe buena cobertura, si vamos a recibir mejor señal o peor señal, pero esto, como digo, es siempre algo teórico. Es decir, esto es lo que nos dice, lo que nos arroja el programa, pero luego lo que hacemos como un siguiente paso es comprobar in situ si efectivamente tenemos cobertura en esos puntos donde pretendemos instalar el dispositivo. ¿Cómo medimos la cobertura? Pues no lo hacemos con un tercer aparato, nosotros medimos la cobertura directamente con el mismo dispositivo que va a ser instalado en caso de eventualmente ejecutarse el proyecto. Es decir, ahí vemos en la animación un dispositivo de telelectura iris que dispone de un puerto NFC para tareas de mantenimiento. A través de ese puerto de NFC nosotros podemos forzar una comunicación del dispositivo, de manera que lo que hacemos es, en ese mapa de calor que hemos visto antes, seleccionar puntos críticos de escasa cobertura, irnos allí in situ y comprobar in situ si efectivamente vamos a tener conectividad en ese punto o cómo no. ¿Cómo lo hacemos? Pues con el mismo dispositivo, en este caso Iris, que vamos a instalar, forzamos una comunicación. La propia aplicación de instalador nos permite configurar un tiempo de retardo, que lo que nos va a permitir es dar tiempo a coger el dispositivo, meterlo dentro de la arqueta. En este caso vemos para este proyecto es una arqueta enterrada con una tapa metálica, pues lo que le va a permitir al operador que está midiendo la cobertura es meter el dispositivo dentro, cerrar la tapa y entonces se va a ejecutar una transmisión receptor del dispositivo, de manera que vamos a poder conocer con exactitud el nivel de señal, tanto de transmisión como de recepción, que tiene el dispositivo. Pero esto, que ya para algunos sería suficiente, vale, yo he metido mi dispositivo aquí, comunico correctamente, la línea aparece en verde, es decir, tengo señal suficiente y ya está. No, hay un factor más, y es que el concentrador, el gateway, la antena de operador o lo que sea que nos esté generando la cobertura tenga capacidad suficiente como para soportar el tráfico de todos los dispositivos que nosotros vamos a instalar. Para eso, si la cobertura la proporciona un operador, bien Redexia, bien Alex, bien se trate de Narrowband, Vodafone, Movistar, cualquier operador, pues lo que hacemos es ponernos en contacto directamente con ellos, hablarles de nuestro proyecto, del número de dispositivos que queremos instalar, para que ellos nos digan si los concentradores que hay instalados tienen capacidad suficiente para soportar ese tráfico, si tienen que desplegar nodos adicionales o lo que sea. Y una vez que tenemos todo eso, entonces sí que podemos estar seguros de que vamos a poder desplegar nuestro proyecto sin problemas, asegurando la conectividad de todos los puntos. Aún así, hay un siguiente paso. Bueno, aquí vemos el dispositivo que estamos hablando, el dispositivo de telelectura iris. Hemos hablado ya en anteriores ponencias de él, tiene captación inductiva, tiene captación por emisor de pulsos, se pueden configurar alarmas, se pueden configurar distintos perfiles de comunicación, pero desde el punto de vista de conectividad, pues bueno, vemos ahí arriba la lista de tecnologías que están disponibles, ¿no? Sigfox, LoRaWAN, Narrowband IoT, Wireless en Bus y GPRS. Tenemos 3 tecnologías LPWA, Low Power Wide Area Network, que son las más modernas. En las primeras ponencias, en los primeros años que empecé a participar en Markwater, hablábamos de despliegue de cobertura de estas tecnologías. Felizmente, después de pocos años, lo que vemos es que los operadores están mejorando la conectividad, de forma exponencial. Es difícil ya encontrar sitios donde no tengamos
cobertura de estas nuevas tecnologías. Sin embargo, sí que nos pasa y hemos detectado en los proyectos que hemos desplegado en que, sobre todo cuando estamos hablando de grandes proyectos de muchas unidades, encontramos muchas veces un pequeño porcentaje de dispositivos, y cuando digo pequeño porcentaje estamos hablando a lo mejor del 1% o de menos del 1% de dispositivos que están en una zona de sombra o de difícil acceso en el que no tenemos cobertura de LPWA. ¿Qué pasa con esos puntos que no tenemos cobertura? ¿Se van a quedar sin telelectura? Pues no. Lo que nosotros hemos optado es por integrar la tecnología Wireless en Bus, que es una tecnología muy madura, es lo que se utilizaba antes de la aparición de estas nuevas tecnologías LPWA, y lo que nos permite es implementar sistemas de telelectura tipo Wattbike, de manera que ofrecemos una solución de telelectura a esos puntos sin necesidad de desplegar nuevos nodos, que muchas veces para este pequeño porcentaje de dispositivos, que son muy pocos, el coste económico es muy superior a los beneficios que se obtienen. De manera que estamos proporcionando una forma barata de tener telelectura en esos pequeños puntos, en esa pequeña cantidad de puntos que no podemos tener cobertura de otra tecnología. Además, esta tecnología Wireless en Bus está integrada con el dispositivo LoRaWAN, es decir, funcionan simultáneamente las dos, de manera que si un dispositivo instalado LoRaWAN no tuviese cobertura con su nodo, podríamos con la aplicación de operador pasarlo a comunicaciones Wireless en Bus sin necesidad de sustituir el dispositivo y directamente empezar a comunicar mediante Wireless en Bus. La otra tecnología que utilizamos es GPRS. GPRS es una tecnología, pues bueno, de las primeras que se utilizaron para sistemas de telelectura. En tu presentación, David, pues bueno, hemos hablado del proyecto este que participé. Eso fue hace 14, 15 años de telelectura con GPRS, es decir, hace 14, 15 años ya existía GPRS y es, por tanto, una tecnología muy madura que tiene un despliegue de cobertura, pues seguramente pues, la cobertura más amplia de todas las tecnologías de comunicación que existen actualmente. GPRS nos permite, a pesar de, como digo, es una tecnología madura, es una tecnología que consume bastante, pero nos permite tener telelectura en sitios especialmente remotos, en sitios aislados donde tenemos uno o dos terminales, donde no merece la pena poner un concentrador, no merece la pena desplegar nada, pero sí tenemos cobertura GPRS. Pues bueno, nosotros tenemos también la posibilidad de dotar de telelectura esos puntos que, como digo, son especialmente remotos y además lo hemos conseguido a un coste de consumo muy bajo. De manera que el tiempo de vida útil calculado, porque como bien ha dicho Alex en su presentación, nadie ha tenido un dispositivo de telelectura instalado 12 años, pero los cálculos teóricos que nosotros hemos hecho lo sitúan muy poquito atrás en cuanto a duración estimada de las baterías del resto de tecnologías. Es decir, hemos conseguido un dispositivo GPRS que es muy eficiente. Bueno, eso en cuanto un poco a conectividad. Ahora quería pasar a presentar ejemplos de uso de esto que os he comentado. Empezamos por proyectos de agua urbana, que como digo, los retos son distintos que para agua de riego. Son proyectos que se utilizan para telelectura de acometerías domiciliarias, sectorización y distribución de agua y lectura de volúmenes en lugares de difícil acceso. Bueno, lo típico que nos encontramos en una gestora de agua en cualquier pueblo, cualquier ciudad de España. El primer proyecto que os quería presentar es Cerdá. Cerdá es una pequeña localidad de la provincia de Valencia. Hemos desplegado ahí 217 contadores con tecnología LoRaWAN que comunican a través de un único gateway y que envían la información no solo a nuestra plataforma de Meter, lo que decía antes, sino que además hemos configurado el gateway para que haga un doble envío. Envía los datos tanto a nuestra plataforma de Meter como a una plataforma propia del cliente que se llama Sentilo. Bueno, aquí vemos la misma arqueta enterrada que hemos visto para la diapositiva de conectividad, porque es para este proyecto para el que hicimos el estudio de coberturas que he presentado en la anterior diapositiva. Un proyecto similar es Valdegallinera fase 2, también con contadores LoRaWAN. Ahí vemos marcadas con las flechas en las fotos las arquetas típicas de empotrada en pared, ¿no? Con la tapadera metálica.
Son 261 contadores. En este caso se han instalado dos gateway. Y la diferencia con el anterior es que aquí directamente los datos no pasan por nuestro servidor, sino que van directamente al servidor Codo de Diputación de Alicante. Y nosotros, por eso aquí no tengo gráficas, no he podido poner en mi presentación gráficas ni la visión de los puntos de control de nuestro equipo, porque como digo, los datos no pasan en ningún momento por nuestro servidor, sino que van directamente enviados al servidor del cliente. Un tercer proyecto interesante también con LoRaWAN es un proyecto de edificios inteligentes en Tarragona, en la provincia de Tarragona. Aquí tenemos telelectura tanto de agua fría y de agua caliente de 300 unidades repartidas en dos bloques de edificios. Ahí he puesto la captura de Google Earth del edificio. Todavía ni siquiera aparece el edificio construido en la captura. Pero sí que podemos ver aquí, pues bueno, la batería de los contadores son contadores Atlantis de Hidroconta con captación inductiva y dispositivos Iris LoRaWAN, como digo. Aquí vemos una captura de nuestra plataforma en la que podemos ver las gráficas de consumo, la fecha y hora de la última comunicación, etcétera. Eso en cuanto a agua potable. En cuanto a agua de riego, pues bueno, aquí vemos la arqueta típica de contadores de riego con distintos tipos de contadores. Ahí vemos unos Wallman, electromagnéticos, ultrasónico abajo. Aquí he querido destacar dos proyectos. Uno en la provincia de Jaén, cota 460 unidades. Vemos ahí en el mapa los repartidos que están. Y lo gracioso de este equipo es que lo hemos conseguido con Narrowband. Esto viene un poco a colación de lo que decía antes. Nadie hace 2 o 3 años hubiese dicho que íbamos a tener cobertura Narrowband IoT en mitad del campo en la provincia de Jaén, pero ahí tenemos 60 equipos funcionando. Aquí una particularidad de estos equipos es que han sido instalados sobre contadores preexistentes, es decir, no te sé decir ni siquiera de qué marca son, y han sido instalados por el propio cliente, lo que da un poco idea de la facilidad de despliegue y de puesta en marcha de este tipo de equipos. El otro proyecto de riego es en el sur de Tenerife. Es similar al anterior, pero también ha sido instalado por el propio cliente y añadimos la particularidad de que los propios usuarios de los contadores tienen acceso a través de nuestra app de sus consumos. Es decir, pueden ver a través de la app, a través del móvil, pues los consumos, los caudales en tiempo real, pues bueno, todos los datos que arroja nuestro sistema de telelectura. Por último, quería acabar comentando, bueno, en qué estamos trabajando, qué tenemos previsto para el futuro. Y la respuesta es que seguimos trabajando, seguimos mejorando la conectividad de nuestros productos. Por un lado, con Iris estamos trabajando en la integración del nuevo módem, que es lo que nos va a permitir lo que permite es tener simultáneamente en el mismo dispositivo capacidad de comunicación GPRS, KTM1 y Narrowband IoT. Eso nos va a permitir tener un dispositivo muy flexible desde el punto de vista de la instalación, porque vamos a poder aprovechar cualquiera de las tres tecnologías, porque, como digo, están simultáneamente dentro del mismo equipo. Y lo que nos permite también de forma colateral, teniendo en cuenta de que estos dispositivos se instalan para al menos 12 años, el estar cubierto ante una eventual desaparición de las redes 2G. Y por otro lado, pues nuestro proyecto de contador inteligente, de contador electrónico Centaurus, que tiene la particularidad en el que es un contador electrónico en que las comunicaciones de largo alcance están integradas ya dentro del propio contador. De manera que no tenemos un accesorio adicional que tenemos que añadir para obtener esa telelectura, sino que está todo ya integrado. Y bueno, hasta aquí lo que os quería contar. Muchas gracias como digo, por dejarme participar una vez más y queda a vuestra disposición para cualquier duda.